Bien, entonces vamos a ir viendo el ejercicio 15 de la práctica. Dice que en el artículo acerca del crecimiento de las inversiones, la revista Money informa que las acciones en medicamentos muestran una poderosa tendencia de largo plazo y ofrecen a los inversionistas potenciales inigualables y durables ganancias. La Healthcare Financing Administration confirma estas conclusiones con su pronóstico de que para el 2010 el consumo de medicamentos llegará a 366.000 millones, cuando en el 2000 era 117.000 millones. Muchas de las personas de 65 años o más necesitan medicamentos. Es cierto. Entre estas personas, 82% necesita medicamentos de manera regular. Bien, entonces, nosotros vamos a armar un árbol de problemas, un árbol de probabilidades, y vamos a ir poniendo acá primero nuestra primera opción, que dice personas de 65 años, o sea, mayores o iguales a 65 años. Entonces voy a poner mayor o igual que 65 años. Mayor o igual que 65 años. ¿Ya? Tengo esas personas. Bien. Dice que esas personas se ha comprobado que necesitan medicamentos. Entre estas personas dice 82% necesitan medicamentos de manera regular. Entonces nosotros vamos a definir un evento acá, que va a ser el elemento R. ¿Ya? ¿Qué va a significar el evento R? Regular. Necesita medicamentos de manera regular. Vamos a abreviar un poquito, ¿ya? 55 dice usa 3 o más medicamentos de manera regular y 40% necesita 5 o más medicamentos de manera regular. Entonces yo me voy a venir acá y voy a crear una opción que dice que de todo este conjunto de personas que son mayores de 65 años, tenemos un porcentaje que sería 82%, ¿ya? Dice que 82% de estas personas necesita los medicamentos de manera regular. ¿Ya? Bien. Dice, si 82% de las personas mayores de 65 años necesita los medicamentos de manera regular, entonces su complemento, las personas de esa edad que todavía no necesitan los medicamentos, seguramente serían ¿cuánto? El 18%. 18%. ¿Ya? Entonces ponemos acá 18%. Listo. Estas personas son el complemento de R, o sea, pongo R a la C. Ya son su complemento. Dice que las personas que me interesan, que son estas, que consumen medicamentos de manera regular, dice que de esas personas que consumen medicamentos de manera regular, 55% usa medicamentos, usa 3 o más medicamentos de manera regular. Y 40% necesita 5 o más medicamentos regularmente. Entonces vamos a definir un evento que va a ser S, que es la persona que necesita 3 o más medicamentos de manera regular. Y la otra persona el otro evento le vamos a llamar T, cuando necesita 5 o más medicamentos de manera regular. ¿Ya? Entonces, de este 82%, como me decían, existe un ramal que me va a decir que la persona necesita
¿ya? Necesita, dice, 55% usa 3 o más medicamentos. Entonces acá voy a anotar el 55% y dice eso es S, porque utiliza 3 o más medicamentos al día. Y tenemos el otro ramal que dice que además estas personas hay un 40% que pongo T, que significa 5 o más veces medicamentos en forma regular. Esto utiliza 3 o más veces medicamentos en forma irregular y 5 medicamentos o más en forma regular. Pero si otra vez nosotros nos vamos a ver que de este 82%, 55% y 40%, si sumamos tenemos 95%. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ver que hay un 5% flotante. No nos dan información, pero sí nosotros sabemos que acaba de existir un 5% de estas personas que no tiene o sea que no sabemos si usa 3 o más medicamentos, 5 o más medicamentos, pero sí sabemos que está acá, ¿no? Entonces pongo acá un 5%. No lo vamos a identificar. Podríamos armar otro ejercicio con eso, ¿ya? Pero nosotros vamos a identificarlo con un signito de interrogación. No sabemos qué va a pasar con ese 5%, pero no forma parte del universo que nos han dado. Listo. La siguiente situación dice, en cambio, entre las personas menores de 65 años. Entonces voy a hacer otro arbolito, porque juntarlo acá sería terrible, ¿no? Se van a hacer muchos ramales, nos vamos a confundir. Entonces voy a hablar del otro segmento, de las personas que son menores de 65 años, ¿no? Entonces me vengo por acá y digo, ¿qué voy a hacer con las personas que son solamente menores de 60? Son más jóvenes. Lo usual sería que los más jóvenes necesitan menos medicamentos, ¿no? Entonces, dice que las personas menores de 65 años, ¿ya? 49% usa medicamentos de manera regular. Ya. Entonces vengo acá y digo solo 49%. Mis eventos van a ser los mismos. Agarro y digo 49% utiliza medicamentos de manera regular. ¿Ya? Y vamos a poner nomás ya el otro ramal que dice que es el complemento, ¿no? Entonces aquí, si yo digo 49%, aquí está, 49% usa medicamentos de manera regular, entonces se supone que el complemento del 49%, que es 51%, ya no consume medicamentos de manera regular. Aquí le voy a poner R porque es de manera regular, pero este no consume. No tenemos referencia, no nos han dicho nada de esas personas, pero sí nos interesan mucho las que consumen de manera regular. ¿Qué más tengo que considerar? Que además me dan 3 opciones acá, ¿ya? Igual que en el anterior caso. Y ahí está. Entonces, me están dando también el porcentaje de que si bien consume de manera regular,
¿cuántos medicamentos consume de manera regular? Y vengo acá y ahí está, ¿no? Entonces, ahí, ve, ahí me fijo, de esos 49% que consumen medicamentos en forma regular, 37 necesitan 3 o más medicamentos de forma regular y 28 usan 5 o más medicamentos. Entonces, este es S, ¿ya? Este es T y este es signo de interrogación porque no lo hemos identificado, porque no lo necesitamos. Pero sí sé que 37% necesita 3 o más medicamentos y 28%, ¿no? Entonces aquí viene lo que es el 37% y aquí viene lo que es el 28%, ¿no? Entonces 37 más 28, 15 más 50, 65. Aquí tenemos un 35% flotante. El escenario es lógico porque se supone que cuando yo soy menor utilizo menos medicamentos. Existe mucha cantidad indiferente que no sabemos qué ha sucedido, ¿ya? Pero existe. Entonces es lógico porque las personas son mayores. Listo, el razonamiento está armado. ¿Ya? ¿Qué más y qué datos relevantes más nos dan? Nos dicen, la Oficina Central de Censos, de Estados Unidos informa de los 2.081.421.906 habitantes de Estados Unidos, ¿ya? Entonces hay otro dato. Población de Estados Unidos, nos vamos a anotar aquí, población, ¿ya? La población de Estados Unidos dice que es igual a 2.081.421.906 habitantes, ¿ya? Hay en total en Estados Unidos ese año. Y 34.991.753 son personas de 65 o mayores. Entonces, población de 65, mejor anotaremos con una simbología más adecuada. Vamos a decir mayores o iguales a 65. Eso representa 34.991.753. Listo. La pregunta es, calcule la probabilidad de que en Estados Unidos una persona de 65 años o más, ¿cuál es la probabilidad de una persona que tenga 65 años o más? En este caso, lo único que hay que hacer para solucionar el inciso A es sacar la probabilidad con el método de frecuencia relativa. Esos también son habitantes, ¿no? Entonces, en el inciso A me piden que calcule cuál será la probabilidad en Estados Unidos de que una persona tenga más de 60 años. O 65 años o más, perdón. ¿Ya? Entonces, la población, aquí dice que es 34 millones, población, pues probabilidad de, vamos a poner probabilidad de que sea mayor o igual de 65 años de edad, va a ser igual, la población es esta total, esta es la total y esta es solamente mayor o igual a 65 años, entonces tengo que dividir 34.991 753, 34.991.753 entre 281 millones, ¿ya? 421.906, ¿ya? Esto me va a dar igual, pongo aquí,
34.991.753 dividido entre 281.421.906. Eso me da 12.43%. Entonces, o 0,1243. Fijamos, 0,1243. Esa es la respuesta al inciso A. ¿Ya? En el inciso B dice calcule la probabilidad de que una persona necesite medicamentos de manera regular. ¿Ya? Entonces, de que una persona, no nos esté especificando si es mayor de 65, ¿no? O sea que vamos a tener que considerar en qué circunstancias la persona necesita medicamentos de manera regular en ambos casos, ¿no? Aquí tengo la probabilidad, la primera, de que la persona necesita medicamentos de manera regular, ¿ya? Y aquí tengo la probabilidad de que una persona necesite medicamentos también de manera regular. Entonces, voy a sacar la primera probabilidad, que es de 82%, cuando es mayor o igual que 65 años. Entonces, eso hay que especificar en el inciso B. La probabilidad, inciso B, la probabilidad de una persona mayor o igual de 65 años es igual al 82%. Pero la probabilidad de que una persona menor de 65 años tenga necesite medicamentos de manera regular cuando es menor de 65 años es 49. ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer para sacar la probabilidad de ambas? ¿No? Y me voy a fijar por acá cómo he tratado ese dato. ¿Ya? Hemos sacado 0,12. Entonces, hemos sacado, aplicando porcentajes, la probabilidad de que una persona necesite de manera regular. Voy a ver si tengo algún error ya en el copiado del ejercicio. No, quiero ver aquí el original. Aquí está. Calcule la probabilidad de que una persona necesite medicamentos de manera regular. Ya. Entonces, me voy acá y digo, una persona que necesite medicamentos de manera regular tiene dos circunstancias, dice. Una, cuando necesita 3 veces al día y otra cuando necesita 5 veces al día. Es cierto, no solamente es globalizar, ¿no? De manera regular necesitan el 82%, pero tienen características diferentes. Una necesita 3 veces, de manera 3 medicamentos, y otra necesita 5 medicamentos, ¿no? Entonces, yo voy a sacar la probabilidad total que necesita una persona cuando necesita 3 veces al día y la probabilidad total cuando necesita los medicamentos 5 veces al día. Porque esa es la verdad. Hay veces que la persona necesita de manera regular 3 medicamentos, y hay otra situación en la que necesita 5 medicamentos al día. Entonces tomaremos el que necesita solamente 3 veces al día, 55%, pero tiene que dividirse entre la cantidad total de medicamentos que se necesitan 3 veces al día. O sea, sería 0,55 más 0,37, porque tengo que sacar la proporción. Eso es probabilidad, ¿no ve? No podemos agarrar y sacarla arbitrariamente. En otras palabras, me vuelvo al ejercicio donde estábamos haciendo, ¿ya? En otras palabras, si bien yo tengo dos circunstancias, como decía acá, en las cuales tanto tengo el 82% y tengo el 49%,
Dentro de este 82% hay personas que necesitan 3 medicamentos y otras personas que necesitan 5 medicamentos, ¿ya? Entonces, voy a tomar primeramente las personas que necesitan 3 medicamentos en forma regular, ¿ya? Entonces voy a tomar la probabilidad de ¿quién? De S. No voy a hacer así. P de S. Pero P de S tiene dos porcentajes, el 55% y el 37%, ¿no? Entonces, si yo quiero saber, para empezar, la probabilidad de una persona mayor o igual de 65 años, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona necesite medicamentos en forma regular? Y hay que especificar 3 veces 3 medicamentos en forma regular. Entonces agarro el 0,55, que es la probabilidad de que necesite 3 medicamentos cuando es mayor o igual que 65 años. Perdón, esto está mal, ¿no? Porque no dice específicamente de 65 años, dice de una persona. Entonces vamos a considerar las dos situaciones. Cuando es mayor de 65 años, unión, vamos a poner, como hacíamos en inecuaciones, cuando la persona es menor de 65 años. Entonces estamos sacando todo. Este es el intervalo para el cual estamos calculando la probabilidad. ¿Ya? Pero sí hay que especificar que esta es la probabilidad de S, o sea que la persona necesita en forma regular 3 medicamentos, ¿ya? Entonces por eso esto en primera instancia es 0,55, ¿ya? Dividido entre el total, ¿ya? 0,55 más 0,37. ¿Por qué? Porque en esas circunstancias esta persona requiere los medicamentos de manera regular cuando es mayor y cuando es menor de 65 años. ¿Cuánto me da esto? Calculo, vengo aquí y digo 0,55 dividido entre 0,55 más 0,37. Y esto me da 59%, ¿no? Más o menos, o casi 60%. Vamos a ponerle así, ¿ya? Vamos a ponerle puntos suspensivos y vamos a ponerle equivalente, ¿ya? Ya. Pero esta es la probabilidad, la proporción de una persona que necesita medicamentos, pero hemos sacado esa proporción cuando esta persona es menor, ¿no? O igual que, perdón, mayor o igual que 65 años, pero para hallar la conjunta, yo tendría que sumar, ¿no? Unión, dice. Ah, entonces tengo que sumar. Voy a poner aquí abajo esto. Aquí abajo voy a poner los 0,59 y aquí tendría que ser más en mi concepto, porque eso es unir, ¿no ve? Unir las dos probabilidades. Entonces, ¿por qué? Porque hay dos circunstancias en que la persona consume medicamentos 3 veces al día. También hay otra cuando consume medicamentos 5 medicamentos al día. No son veces, son medicamentos. Entonces, en el otro caso, yo voy a agarrar la otra proporción y voy a decir ya también 37 dividido entre lo mismo, ¿no? Entre 0,55 más 0,37. Entonces, en ese caso tenemos, vamos a la calculadora, en vez de 55, voy a poner 37. Porque nada funciona excepto esto. Ya. 37 dividido entre 0,55 más 0,37. No es 37, ¿no? Ahí me equivoqué. Ya había visto el resultado medio extraño. Era 0,37, me salió un resultado enorme. Bien, ahora sí.
Entonces, o sea, existen dos situaciones en las cuales la persona necesita medicamentos en forma regular. Cuando consume 3 medicamentos en forma regular y 5 medicamentos en forma regular. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer es ver, aquí no nos especifica la edad, por eso estoy uniendo las dos edades, ¿ya? Y tampoco nos da datos generales, ¿no? Entonces, lo único que podríamos hacer es decir 0,59 más 0,40. Entonces, aquí hay que especificar que estoy sacando la probabilidad de S, cuando la persona consume 3 medicamentos o más en forma regular al día. Entonces, 0,59 más 0,40 aproximadamente, esto es todo esto es aproximado, vamos a usar este término, sería 0,99, ¿no? Casi el 100%, ¿no? Pero está bien, es una probabilidad. Pero hemos unido. Después tendría que tener la probabilidad igual, mayor o igual que 65, unión, la probabilidad menor que 65, pero cuando tengo la probabilidad de T, cuando la persona consume 5 o más medicamentos en forma regular. ¿Cómo vamos a sacar eso? Me vengo acá y digo, acá digo 0,4 sobre 0,4 más 0,28, ¿no? Porque 0,4 sería cuando es mayor o igual de 65 años, es 0,4. Cuando es menor de 65 años, es 0,28, más pequeñita. Y en ambos casos vamos a dividir por 0,4 más 0,28, el total, y sobre 0,4 más 0,28. ¿Por qué hacemos eso? Porque acuérdense que la probabilidad es un número menor que 1, nos tiene que ser en proporción, no podemos meterle sumas, nosotros en la probabilidad de 3, digamos, imposible, no puede ser. Ya, entonces nos venimos acá y decimos 0,4 dividido entre 0,4 más 0,28. Eso me da 58%. Más 0,28 dividido entre, otra vez, 0,4 más 0,28. Y eso me da 41. Entonces, 58 más 41 sería 59. Otra vez tendríamos el 99, ¿no? Entonces, tenemos altas probabilidades. Cuando vemos todo el segmento, casi es el 100%. O sea que la probabilidad es prácticamente de 1, ¿no? O del 100%. En este caso le vamos a poner 99% y 99%. ¿Por qué? Porque no nos especifican la edad. Adelante. Si ponen, o sea, si se usa todos los decimales, si es 1, si es 100%, Exacto. entonces tendremos que poner 100%. Es obvio, ¿no? Es obvio. ¿Por qué sería obvio? Salvo que yo me estuviera equivocando. Volveré a leer el ejercicio. Está aquí arriba. Dice, calcule la probabilidad de que una persona necesite medicamentos de manera regular. Entonces, ¿pero qué persona? No nos dice. No nos dice si es mayor o igual de 65 años o menor de 65 años. Entonces, por eso que he considerado las dos. Podría haber otra especulación. Podría decir, pero la probabilidad es solamente del 82%, digamos. En este caso, cuando es de 65 años y 49% cuando es de, ¿no? Pero acuérdense que de estas personas se clasifican, ¿no? Unas necesitan 3 medicamentos, otras necesitan 5 medicamentos e incluso hay un porcentaje que por lo que vemos no necesita ningún medicamento o no sabemos qué les sucede, ¿no? En este caso es del 5% y en este del 35%. Es por eso que no me he animado a hacer un tratamiento muy grueso de los datos y no me he ido al detalle. Y claramente nos dice 100%. ¿Por qué? Porque estoy tomando todo el conjunto de personas. Entonces, la probabilidad de que se necesiten medicamentos, ya sea
3 medicamentos o ya sea 5 medicamentos de manera regular, es del 100% porque estamos usando el 100% de la población aproximadamente.